Vamos a echar un vistazo con el software y vamos a hacer unos ejemplos prácticos para visualizar qué es lo que ocurre. Fíjense, este es un modelo de un edificio de 15 niveles en etapas, está en base rígida. Siempre lo hacemos primero en base rígida, siempre. Siempre tenemos que tener análisis primero en base rígida. Está prohibido, es una forma de decirlo, no me lo tomen literal, pero está prohibido que ustedes inicien el modelo con un montón de resortes y empiecen a meter las escaleras y las puertas y empiecen a pintar las paredes de verde. Ojo que ahora me consigo con un montón de modelos así, ¿no? Y empiezan a dibujar las ventanas y los resortes abajo y los amortiguadores y luego le dicen wrong analysis, mira, el modelo no corre y no sé qué es lo que pasa. Bueno, imagínate, tú tienes una cantidad de información en estos modelos que realmente no tienes el control de lo que está ocurriendo allí. Entonces, un modelo simple, sencillo, que considere la respuesta global de la edificación, que haya una buena representación de la masa sísmica, condición base rígida. Aspecto más importante a destacar, lo primero que hacemos, determinar en el análisis modal, sus formas modales, su periodo de duración, ahí lo tengo, 1.3. Periodo de duración, 1.3. Vamos a echar un vistazo a lo que sería la deformada por el caso sísmico. Yo tengo acá un terremoto de un espectro ACE con R1 para trabajar con toda la fuerza sísmica completa para este ejemplo. Y bueno, me voy a parar en esta junta, son unos diafragmas rígidos, me voy a parar acá y más o menos tengo, fíjense, estoy alrededor de los 29 centímetros, ¿no? En el tope, ojo, es una edificación de 15 niveles y estoy trabajando con bastante sismo. Estoy trabajando acá con un espectro elástico, completamente elástico. Acá lo veo, un material blando y acá vemos un poco lo que sería el espectro que estoy utilizando. Fíjense que si estoy en 1.3 segundos, esto es lo primero que vamos a ver, ¿no? Yo estoy por acá. ¿Okay? Estoy por esta zona del espectro más o menos, un poco más abajo tal vez. Por aquí, vamos a ir bajando un poco más. Ahí estoy, por ahí estoy. Más o menos, ¿ok? Ahí más o menos está lo que sería mi respuesta a nivel dinámico. ¿Okay? Muy bien. Este sería el caso de base rígida. Entonces, la otra pregunta sería, bueno, ¿qué pasa si apoyamos esta cimentación sobre pilotes? Entonces, bueno, tengo este modelo que está acá. Y ahora aquí abajo tengo mis resortes, véanlos allí los vemos, pero ya sabemos que eso, más que un resorte, es una función de impedancia. Entonces yo me vengo acá a Section Properties, me voy a estas propiedades y pido acá la información. Yo tengo acá unas rigideces y unos amortiguamientos que he determinado siguiendo los procedimientos que está en la documentación. Lo que ocurre es que cuando estos pilotes son individuales, como les digo, hay formas de estimarlos con expresiones que están incluidas en la literatura. Aunque un dato interesante, la guía práctica de interacción sobre la estructura, la que les mencionaba en el listado, de la del 2021, esta que está acá, la del diciembre de 2020, esta que está acá, no contempla el análisis con pilotes, ¿okay? Para que lo tengan en cuenta. Y en los códigos, tanto AC como AC4117, cuando llegas a pilotes consigues un montón de vacíos. Realmente quien resuelve más el problema de los pilotes es este documento NERP del año 2012. Y como les digo, yo en lo personal trabajo mucho con esta herramienta, en donde yo puedo modelar un grupo de pilotes. Esto que está acá es un grupo de pilotes de un proyecto. Vamos a acercarme un poco más. Solo esto es una mera referencia visual de que el modelo que tenemos es medianamente lógico. Esto no es un software de gran potencia visual y gráfica ni nada de esto, porque esto es para determinar funciones de impedancia. ¿Okay? Entonces, acá vemos un grupo de pilotes con su respectivo cabezal. Y para llegar allí, bueno, yo tengo que introducir una data relacionada con las dimensiones del pilote, las propiedades dinámicas del suelo y estos parámetros que he mencionado preliminarmente. Y fíjense, obtengo rigidez, pero fíjense qué interesante. Vean cómo son estas rigideces. Esta es la rigidez translacional de este pilote vertical. ¿Por qué está variando? Bueno, porque está variando la frecuencia. No es la misma rigidez asociada a una frecuencia de 4 Hz comparada con una frecuencia de 20 Hz. Entonces, fíjense cómo cambia la respuesta vertical, fíjense cómo van cambiando las horizontales de igual forma. Vamos a ver las rotacionales, fíjense las rotacionales cómo varían. Acá se está tomando todo el efecto de grupo en los pilotes. Luego tengo los amortiguamientos. Bueno, estos caen fuertemente y por un tema de escala no los podemos ver acá, pero vamos a ver si, bueno, esto es igual. Pero yo puedo también ver, yo puedo pedir acá
un diagrama, ¿ves? Donde puedo obtener toda la respuesta en diferentes zonas de la cimentación. Acá lo tengo en el centro de gravedad, pero yo puedo perfectamente variar esto en cualquier punto y obtener diferentes respuestas para diferentes puntos de la cimentación a nivel de desplazamiento, a nivel de rotaciones. Y bueno, también obviamente puedo pedir la salida de esto, ¿eh? Y aquí tengo todo el detalle de lo que ocurre para cada frecuencia, rigideces, amortiguamientos y trabajar con el valor que me interese, ¿eh? Realmente es el gran beneficio de utilizar este tipo de herramientas. Entonces, partiendo de allí, yo puedo definir estas rigideces de los pilotes, fíjense, rigideces verticales, horizontales y rotacionales, y amortiguadores o amortiguamientos verticales, horizontales y rotacionales. Y teniendo esa información, entonces lo primero que yo hago es un análisis modal. Entonces vamos a determinar el periodo de vibración para esa configuración con pilotes. Y vamos a ver qué obtenemos acá. Bueno, 1.4. Respecto al de base rígida, teníamos, ¿cuánto? Vamos a ver, teníamos 1.3, si no me equivoco. Vamos a repasarlo. Y así comparamos 1.3. 1.3 contra 1.4, el caso de los pilotes. ¿Qué es lo que hay que entender? Bueno, que si yo me voy a mi espectro, acá, y antes habíamos dicho en base rígida, estábamos en 1.3, vamos a ubicarnos por acá, un poco acá. Bueno, ahora en 1.4, ¿dónde estoy? Estoy más abajo, ¿Qué se espera que ocurra en este caso? Si en base rígida estoy más arriba y en base flexible estoy más abajo, debería esperarse una reducción en la respuesta a nivel de aceleraciones y por ende a nivel de cortante basal. Eso es muy cierto, es lo que debería ocurrir. A nivel de flexibilidad, esta cimentación es más flexible, por lo que deberíamos esperar mayor desplazamiento, pero deberíamos esperar una reducción de fuerza. Entonces, tenemos otro caso. Y este caso que está acá es interesante, es el caso con sótanos, con una cimentación superficial, pero vamos a mostrarlo acá, que es lo que ocurre a nivel de base. Vamos a mostrarlo acá en planta, para que vean a qué me refiero. Y es que resulta que acá la cosa no es simplemente asignar unos resortes nodales, sino que, vamos a ver si se los muestro acá. Muy bien, fíjense, acá tengo varios tipos de resortes. Acá tengo unos resortes en la parte central, unos resortes en los laterales, que son diferentes este lateral a este lateral, y tengo unos resortes de esquina. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que al tener yo este comportamiento de una cimentación que no es rígida, es una losa de cimentación, ¿okay? Yo necesito modelar la respuesta rotacional mediante resortes verticales que reproduzcan la rigidez rotacional. Esto es algo que ha tomado también ciertos años entenderlo. Esto originalmente no estaba del todo claro. Trabajábamos mucho con los mismos resortes que veíamos en el código y trabajamos con el concepto del área tributaria y todo esto, pero ya también en las últimas publicaciones, en los últimos años, esto se dejó mucho más claro y se entendió que realmente había que hacer, imagínense que yo me acerco acá, hacemos un zoom acá y roto esto acá. Bueno, es como que imagínense que esta estructura cuando vaya a rotar de esta forma, bueno, debería tener una concentración de resortes verticales acá y en los extremos mucho mayor que la central para poder reproducir todo el comportamiento rotacional. ¿Por qué? Porque si lo hacemos únicamente con resortes rotacionales, no se reproduce de forma adecuada el edificio, cosa que sí podemos hacer con zapatas y con pilotes, pero con una losa de cimentación que tiene este comportamiento flexible contra el terreno, hay que hacerlo de esta manera. Eso significa que cuando se definen estos resortes de área, ellos tienen diferentes magnitudes que se calibran según la rigidez rotacional completa que se calcula, se debe calcular originalmente, las dimensiones de la cimentación y recomendaciones que están incluidas tanto en la AC4117 como otros autores que han hecho ciertos ajustes y ciertos comentarios a lo que está en la normativa. Entonces, esto es interesante porque cuando hacemos la corrida del edificio, déjenme que apago esta visualización para que el modelo no me quede tan pesado. Cuando hacemos acá este análisis modal y pedimos el periodo de vibración, observen qué es lo que ocurre. Bueno, obviamente el periodo de vibración, fíjense, pasó a 2 segundos. Ya sabemos entonces que estoy súper más abajo del espectro.
O sea que viendo acá nuestro espectro original, fíjense, estoy prácticamente acá. Teníamos base rígida 1.3, el otro 1.30 y tanto, y bueno, ahora estoy en 2 segundos acá. Listo, pero interesante ver cómo cambia el mecanismo de respuesta al considerar esa losa de cimentación, teniendo en cuenta ya esa distribución de resortes vertical, como les he indicado anteriormente. Esperar que cargue un poco la animación y así lo vemos mejor. Es interesante para que vean el comportamiento rotacional del edificio. Fíjense, allí lo vemos. Me voy a rotar un poco acá. Ok, vamos a acercarnos acá y así creo que lo vamos a poder mucho mejor. Y vamos a activar acá la animación nuevamente. Vamos a esperar unos segundos y allí lo vamos a ver. Poco de paciencia, que el modelo es bien pesado, ¿ok? Tiene las rigideces, los amortiguadores y bueno, un edificio con bastantes elementos. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo acá, ¿ves? Hay un efecto rocking, hay una concentración de rigideces verticales en los extremos, que es diferente a la central, y toda esta distribución de resortes verticales reproduce la rigidez rotacional que hemos asignado de manera diferente para el caso de los pilotes. ¿Se recuerdan que en el caso de los pilotes teníamos en cada nodo una rigidez vertical, horizontales y rotacionales y un amortiguador vertical, horizontales y rotacionales? Acá tengo toda una distribución de respuesta vertical que reproduce la rotacional y obviamente también tengo las horizontales. El periodo de duración pasó a 2 segundos, quiere decir entonces que vamos ahora a ver esto a nivel de números. Vamos a ver qué ocurre a nivel de números. Y así entonces vemos si esto realmente sirve para algo. En base rígida, vámonos a nuestro modelo de base rígida. Si yo pido la respuesta a nivel de desplazamiento, vamos a pedirla. ¿Qué obtenemos acá? Vamos a ver lo que decíamos, ¿no? 29 centímetros aproximadamente, este es cerca de los 30 centímetros. 29, 30 centímetros a nivel de desplazamiento. Vamos a ver cómo estamos a nivel de fuerzas. Vamos a ver, vámonos de una vez a cortante basal, por terremoto, por sismo y listo. Y acá lo tengo. Estoy alrededor de las 3.900 kilonewtons, más o menos, 3.900. Muy bien. Vamos a ver el de pilotes. Vamos a ver qué pasa con el de los pilotes. Vamos a pedir acá el desplazamiento. Vamos a pedirlo acá. Vamos a ver qué ocurre. Y mira, estoy muy cerca, muy parecido al anterior. Este subió un poco, este subió un poco más, pero bueno, sí, y es que pasa mucho esto, dependiendo de la dimensión de los pilotes, si es muy rígido la cimentación, sí puede ocurrir que realmente el desplazamiento sea muy parecido. Sí había un incremento, un ligero incremento en el periodo de duración, pero a nivel de desplazamiento no había mayor cosa. Vamos a echar un vistazo al cortante basal. Y vamos a ver qué tenemos acá, 3.700. Bueno, se reduce ligeramente, era lógico. El periodo de duración en base rígida era 1.3, pasamos 1.4, prácticamente bajábamos un poco en el espectro y obviamente estamos en el orden de 3.700 kilonewtons. Era lógico esperar una reducción de las fuerzas basales allí, era súper lógico. Pero ahora vamos a ver qué ocurre con el de la losa de cimentación, que era interesante que tenía el efecto rocking que habíamos visto anteriormente. Vamos a pedir el desplazamiento por la acción sísmica. Vamos a hacerlo. Vamos a pedir acá respuesta a la Junta y fíjense el valor. Una barbaridad, ¿no? 468 milímetros, 47 centímetros. Si me voy más o menos redondeando a 30 el otro, tengo un incremento de 1.5, prácticamente 1.50 y algo respecto a la deformación anterior. Implicaciones de esto, bueno, ya ustedes lo saben, efectos P delta, esto puede tener consideraciones a nivel de desempeño importantes. Si ustedes estuviesen desarrollando un análisis no lineal de esto y están trabajando con un nivel de desempeño asociado a un desplazamiento en techo determinado, puede que estructuras que dan un desempeño específico en base rígida, eso cambie totalmente cuando consideran la interacción sobre estructura. Ese es otro aspecto bien interesante. ¿Cómo estamos a nivel de fuerzas basales? Vamos a verlo. Bueno, mucho menos que el anterior, ¿eh? 3.300, 3.200, lógico, estoy mucho más abajo del espectro.
Pero ¿cuál es la mayor influencia o el aspecto a resaltar acá desde el punto de vista de interacción sobre la estructura? El incremento de los desplazamientos, el incremento de la flexibilidad del sistema que modificó las formas modales y que por ende, al cambiar el periodo de vibración de la estructura, sí, se tradujo en una reducción de fuerzas, pero resulta que se tradujo también en un incremento de desplazamiento. Y entonces, por eso muchas personas cuando ven interacción sobre la estructura dicen, bueno, lo que hay es que rigidizar un poco más los elementos para controlar los desplazamientos, pero realmente las fuerzas bajan. No es tan así, porque si vuelves a modificar la rigidez de los elementos, vuelve a cambiar el problema. Entonces, realmente es modelar realmente lo que está en sitio. Pero les doy otra información. No siempre las fuerzas bajan, no siempre bajan. Entonces, vamos a ver este otro proyecto. Esta es una edificación más rígida de 2 niveles. Vamos a ver qué tenemos acá a nivel de periodo de vibración. A ver cuánto tenemos acá. Y tengo un periodo de vibración de 0,15. Ok, en base rígida. Muy bien. Vámonos a nuestro espectro. Okay, estoy utilizando el mismo espectro en suelo blando que veíamos antes. Y 0,15 estoy como por acá. Estoy en la parte ascendente del espectro. En la parte ascendente del espectro. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre con al asignar funciones de impedancia. Tengo acá unas zapatas. Entonces, por ser zapata y no losa, el proceso de modelado es diferente. Es como el que les mostraba anteriormente. Me vengo acá y se los marco acá. Y fíjense, vamos a ver acá y tengo todas las rigideces verticales, horizontales y rotacionales y todos los amortiguamientos verticales, horizontales y rotacionales. Tengo la función de impedancia de cada cimentación, de cada zapata. Y a partir de allí, entonces tengo ya modelada la interacción sobre la estructura. Vamos a ver qué ocurre a nivel de periodo fundamental. Decimos acá, ok, y estamos en 0,21. Ok, hemos pasado de 0,15 a 0,21. Quiere decir, me devuelvo al espectro. Si estoy acá, pasé de 0,15. Vamos a ver si lo logramos ubicar acá. Acá está, 0,15 a 0,21. Casi llegando a la meseta, pero no llega. O sea que estoy en el tramo ascendente de la curva, simplemente de considerar la interacción sobre la estructura con una zapata que tiene dimensiones de 2x2, un suelo blando y todas las características geotécnicas que hemos indicado. Bueno, vamos a pedir el corte basal de base rígida para ver cuánto nos da esto para ese terremoto. Vamos a pedirlo acá y ese cortante basal nos está dando 5.000 kilonewton aproximadamente, 5.000 kilonewton. Vámonos al otro. Vámonos a la interacción sobre estructura. Vamos a pedir igual el cortante basal. Y tenemos 5.500. Bueno, tenemos un incremento del 10% en la fuerza sísmica al considerar el fenómeno de interacción sobre la estructura. Pero les doy más datos. Aumentó la fuerza sísmica. ¿Qué significa eso? Que por haber aumentado la fuerza sísmica, los desplazamientos se redujeron. O sea, es inversamente proporcional a lo que ocurre con la otra situación. Vamos a ver. Pedimos acá la respuesta a nivel de desplazamiento. Okay, estoy trabajando acá, se ve que es como diagonal, pero estoy trabajando con la raíz cuadrada, la sumatoria de los cuadrados para la respuesta global. Y vamos a pedir acá la respuesta en esta junta. Estoy en el orden de 3 milímetros, 3.7 milímetros. Para esa junta vamos a pedir la de base flexible. Okay, vamos a pedir acá la deformada para ese terremoto. Y voy a tener una respuesta total de el doble. Okay, la deformación ha aumentado el doble al evidenciar la interacción sobre la estructura. O sea que en este ejemplo yo tuve variación de cortante y variación de desplazamiento. Tuve las dos variaciones como tal en el modelo, al considerar la interacción sobre la estructura. Pero otra información interesante es que yo este modelo que tengo acá lo he hecho manualmente con funciones de impedancia, pero resulta que ustedes probablemente han escuchado de que la herramienta TAPS y de igual forma SAP 2000 incorpora un módulo automatizado para calcular la interacción sobre la estructura. Para ello, ustedes vienen acá, asignan las propiedades del suelo, asignan las propiedades del material y ya con esta información dan los datos de la cimentación que van a utilizar en su modelo. En este caso, como les decía, una cimentación de 2x2, una zapata de 2x2. Y si pido acá el periodo de vibración para este sistema,
Bueno, me doy cuenta que es el mismo periodo de duración del método manual. Entonces, una de las cosas que hacemos en este programa de formación es que vemos el caso manual, determinamos las funciones de impedancia, rigideces, amortiguamiento, la asignamos al modelo en modelos de estructuras rígidas, modelos flexibles, y lo hacemos también con el módulo automatizado del software para que puedan hacer las comparativas. Lo hacemos tanto con las herramientas de CSI como con la herramienta Midasheim, que también forma parte de este programa de formación. Entonces, fíjense que es interesante porque acá le vemos una aplicación directa a lo que sería el mecanismo de interacción dinámica suelo-estructura. Entonces, si ahora me voy a esta gráfica, hay otro aspecto de interés. Yo estuve trabajando con espectros. Entonces, el espectro siempre tiene una forma que ya ustedes saben. Un espectro de diseño tiene una forma establecida, que ya tiene que ver con todo el proceso de análisis de una cantidad importante de espectros para llegar a las mesetas, la zona de reducción de aceleraciones y todo esto. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo estoy haciendo un análisis tiempo-historia? Y entonces obtengo un espectro de respuesta a partir de un terremoto en particular o de un registro sísmico, que de repente mi respuesta es como esta. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Que estructuras que tienen periodo de duración que van desde 0 hasta prácticamente 0.5 segundos, siempre hay un incremento de fuerzas con este terremoto. Y luego a partir de acá puede haber una reducción, pero en estas zonas a veces ocurren cosas que hay que analizar con mucho detalle dependiendo del tipo de sistema estructural. Entonces eso hace que vaya cambiando la respuesta fuertemente. Y acá vemos lo mismo. Un espectro suavizado tiene una evidencia clara de incrementos en esta zona, una respuesta medianamente constante en la meseta y una reducción acá. Pero cuando analizamos diferentes tipos de terremotos, fíjense lo que puede ocurrir acá. ¿Ven? Que hay como una reducción, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir. Y esto se traduce en cambios en tanto la respuesta a nivel de fuerzas como a nivel de desplazamiento. Entonces, una de las cosas a las que invitamos también, y es parte del contenido, es que se desarrollen análisis de interacción dinámica suelo-estructura con registros sísmicos reales. Para ello, trabajamos con la base de datos del PIR de California, hacemos la descarga de terremotos a partir de acá, explicamos cómo loguearnos. Yo, por ejemplo, si cargo los valores de prueba de la AC7, doy acá Submit, esperamos a que él nos muestre un espectro de referencia, hacerlo un poco más rápido. Y le digo que cambie aquí también unos valores de referencia y hago un proceso de búsqueda. Bueno, vamos a obtener acá una cantidad de registros sísmicos que están cumpliendo con estos criterios de búsqueda que los analizamos a detalle, qué valores vamos a incluir acá, de qué depende toda esta información y todo esto, cómo hacer las escalatorias también para poder escalar estos registros sísmicos en un espectro SARG y todo esto. Bueno, obviamente una temática que requiere varias horas de discusión, y tenemos acá los terremotos, ¿eh? Entonces ya con estos terremotos ustedes pueden perfectamente desarrollar un análisis de este tipo y se darán cuenta que las respuestas pueden cambiar notablemente. Y alguien puede decir, bueno, pero es que realmente esto es para investigación, etcétera. No, porque realmente ya prácticamente todos los códigos locales, internacionales, etcétera, ya dependiendo del tipo de estructura y para ciertas condiciones, ya comienza a tomar mucha fuerza los análisis tiempo-historia para análisis de respuesta dinámica en estructuras de puentes, edificios ya de interés y obras de ya cierta importancia. Obviamente, un edificio más convencional, estructuras más convencionales, típicamente lo hacemos con un espectro de diseño típico y el mecanismo es el que veíamos anteriormente, ¿no? Para entender un poco cómo funciona acá la interacción sobre estructura. Pero hay ciertas obras donde ya realmente no es descabellado que hagamos análisis tiempo-historia y allí vamos a ver con más fuerza la presencia del fenómeno de interacción sobre estructura.